Muy buenos días, chicos y chicos. Estamos en la lección número 14, 8 de abril, semana 7. Y bueno, lo que vamos a seguir hablando es sobre la representación gráfica, en este caso un número complejo, y la representación geométrica de un número complejo. Entonces, hoy va a ser una clase igual. La idea es que está interesante. Vean que son muchos detalles sobre números complejos. Queremos casi que en 2 semanas hablar sobre la suma, la resta, las operaciones, cómo se grafica, hablar un poco de todo. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a trabajar sobre estas dos situaciones, la representación gráfica y la representación geométrica de un número complejo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos va a interesar de acuerdo con lo que hemos hablado sobre la representación de un número complejo? Hay algo que se llaman las coordenadas polares de un punto, pero en complejos también lo vamos a trasladar. Usualmente, para que ustedes me sigan la idea, usualmente cuando nosotros hablamos de un número complejo y de su representación gráfica y de cualquier par ordenado, nosotros siempre damos una dirección. Por ejemplo, si yo les digo, chiquillos, quiero graficar el punto o graficar 3 más 3i. Entonces, rápidamente, en coordenadas rectangulares, recordamos que este era el eje real y por aquí teníamos el eje imaginario. Tenemos el eje imaginario. Entonces, ¿qué hacíamos para graficar esto? Bueno, primero escogíamos 3 unidades, vamos a cambiar el valor, 3 unidades en el eje real y luego buscábamos 2 unidades en el eje imaginario. Y esto que está aquí representaba el punto 3,2. Pero bueno, si estamos en los complejos, en el plano de Argand, les decía la clase pasada, es el punto o es el número complejo 3 más 2i. Usualmente estamos acostumbrados que para dar una dirección o por dar una dirección, escogemos el eje real y luego el eje imaginario. 3 unidades en el eje real y 2 unidades en el eje imaginario. Pero hay otra forma de dar direcciones y la otra forma es así. Si yo tengo un punto, yo puedo dar una dirección viendo o observando cuánta distancia hay al origen y cuál es el ángulo con que me muevo con respecto al eje X. En este caso, podemos hablar cuánto me muevo del eje real. Entonces, esto que está aquí, donde yo las direcciones las doy a través de una distancia y a través de un ángulo, se le llaman coordenadas polares. Esas son las coordenadas polares de un punto. Entonces, lo que ocupamos saber es cómo paso a coordenadas polares, es decir, cómo encuentro el R, cómo encuentro el Z, para poder dar estas dichosas direcciones y poder explicar en esencia qué es lo que vamos a hacer. Entonces, observen acá. En general, si yo tengo un número complejo A más BI, nosotros vamos a conocer por R a la distancia que hay desde el origen hasta donde está ubicado ese punto. Chiquillos, ¿cómo creen ustedes que puedo encontrar ese R? Si ya Estoy tengo... usando trigonometría. Ajá, correcto. Trigonometría, muy bien. ¿Qué figurita se forma aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un triángulo. Ajá, un triángulo. Y ese triángulo no es cualquier triángulo, es rectángulo, ¿verdad? Por lo tanto, el R resulta y sucede que corresponde o va a responder a ser o va a tener la analogía de ser la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, observen que aquí R, nosotros tenemos que, queremos encontrar ese R, queremos encontrar esta distancia. Entonces sabemos que R al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. R por Pitágoras y cita por trigonometría. Exactamente. Entonces, observen esto. Resulta que si yo quiero encontrar el R, ya yo sé que R al cuadrado es al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, el R que yo ando buscando va a ser al cuadrado más B al cuadrado. Pero ¿quién es A y quién es B, chiquillos? Resulta y sucede que A y B para el punto o el número complejo es la parte real. Entonces, es la parte real al cuadrado de nuestro número complejo más la parte imaginaria de nuestro número complejo al cuadrado. Y en este sentido, muy importante, el Z es A más B por I. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Este valor, ese R, se le conoce y le vamos a poner un nombre. Esto se le conoce como el módulo. Va a ser el módulo
de z. ¿Ok? Entonces, es Pitágoras, nada más que la distancia. Y como nosotros pues, no podemos dibujar un triángulo complejo, bueno, sí está ahí, pero es algo más abstracto, entonces le vamos a poner por módulo de z. ¿Qué es el módulo de z? Bueno, resulta que es la distancia que hay del origen a nuestro punto. Y al final de cuentas es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Ok? Entonces, el r es el módulo de z. ¿Y por qué lo pone como un valor, valor absoluto? Eso es pura conveniencia, ¿verdad? Los matemáticos observaron y se dieron cuenta de que para poder ilustrar la situación le ponen un valor absoluto. De hecho, eso está bien, porque usted dice, profe, pero parece un valor absoluto. Y sí, lo que pasa es que en el fondo va a representar eso, esa distancia. Gracias. No, con gusto. Acuérdense que aquí hay cosas que cuando yo las defino, no es porque yo quiera, sino porque los matemáticos tomaron una convención a través de los años y del tiempo de ponerle eso y que si usted estudia esto en China o en Japón o en Asia, no pierda la idea. Muy bien. Ahora sí, chiquillos, vamos a encontrar cita. Cita se puede encontrar, como decía ahí el compañero Carlos, por diferentes opciones. Podemos usar trigonometría. La idea es utilizar solamente los catetos. Ustedes pueden usar seno, coseno, tangente, pero si ustedes conocen los catetos, en este caso la parte real y la parte imaginaria, si ya tienen esta información, entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona este ángulo con A y con B? ¿Qué podemos hacer? Tangente. La tangente. Entonces, tangente. La tangente de cita va a ser el opuesto, en este caso va a ser B, entre el opuesto entre el adyacente, que va a ser A, y a esto va a implicar que cita, si tenemos o queremos hablar de la inversa trigonométrica que se ve en los cursos anteriores, o bien en los diferentes cursos de Matén o en el colegio científico, entonces cita va a ser el arco tangente de B sobre A. Ojo, muy importante, esta definición que yo estoy dando obedece para aquellos valores donde cita pertenece al intervalo de menos pi medios a pi medios, recordando de que era la forma en que definíamos, ¿cómo se llama? El arco tangente, el ámbito del arco tangente. Entonces ustedes dirán, bueno, profe, pero entonces, ¿qué pasa si el ángulo está en otra posición? Si está en otra posición, lo único que tenemos que hacer es sumar pi o restar pi dependiendo de la ubicación del ángulo. O sea, usamos la idea, entonces, para otros ángulos que no estén en el primer cuadrante, primero y cuarto cuadrante, se suma y se resta pi. Se suma o se resta pi. Se resta pi. ¿A quién le suman o le resta pi? A ese resultado, al arco tangente de B sobre A. Y recuerden que esto sucede porque obviamente tenemos un dominio, ¿verdad? La inversa como tal de la tangente, que es el arco tangente, la tenemos definida en ese sentido. Ok, entonces ustedes dirán, profe, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es la idea de lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a dar la dirección de los números complejos a partir de su módulo y a partir de estos valores. Esto que está aquí, el cita, este valor bien encontrado, tiene un nombre. Recuerden que el radio le vamos a llamar el módulo de z. El ángulo, aquí le vamos a conocer como el argumento principal de z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese ángulo, ustedes para tener el mismo registro matemático, es decir, hablar lo mismo, vamos a hablar del argumento principal. Entonces, son dos definiciones que no tienen que olvidar, el módulo y el argumento principal. El módulo es la distancia del origen al punto. ¿Y qué es el argumento? El ángulo que está ubicado entre el eje real y el radio, por decirlo así, o la línea o el segmento que representa el módulo de este número complejo. Profe, una pregunta. Sí, dime. Ese ángulo normalmente lo vamos a expresar en radianes, ¿verdad? Sí, es correcto. De hecho, vamos a ver una observación de que lo ideal es que esté en radianes, pero, por ejemplo, podríamos en algún momento trabajar en grados sin perder la generalidad. ¿Está bien? Entonces, digámosle que el mayor tiempo vamos a usar radianes. Ahorita vamos a ver. Gracias, profe. No, con mucho gusto. Ahorita vemos. Ok, ¿dudas hasta acá, chiquillos?
Eso es lo que nos interesa el día de hoy. Ya se los expliqué, mejor dicho. El argumento principal y el módulo. Obviamente que vamos a hacer ejercicios para tener esto más claro. No sé si hay dudas, preguntas. En resumen, Pitágoras y razón trigonométrica tangente. Eso es lo único que, la esencia de todo esto. Muy bien. ¿Puedo pasar? Ustedes me indican si puedo pasar. ¿Alguna duda, una pregunta? Si no, pasamos. Bueno, vamos a pasar y entonces vamos a ver las definiciones. Eso no hace falta que lo escriban, ¿verdad? Yo les pasé la presentación. Nada más es como para sintetizar lo que les dije. Definición 7, si yo tengo un número complejo y P es el punto que representa Z en el plano complejo, entonces se define el módulo o valor absoluto de Z, esto que está acá, como la distancia entre el punto P y el origen del plano complejo. El argumento amplitud de Z y se denota arc de Z como alguno de los ángulos formados entre el eje real positivo y el rayo PO. ¿Okay? Entonces, aquí aparece la opción de argumento o amplitud de Z. Entonces, vean que es algo que ya les dije, está en otras palabras, pero lo que visualicé y ya les acabo de explicar. Y lo que les dije, muy importante, el argumento principal de un número complejo va a ser aquel valor. Vean que ahí pues sí hago más aclaración. El argumento principal es solamente aquellos valores que estén entre menos pi y pi. Entonces, vean que es arc de Z. Antes yo le dije que entre menos pi medios y pi medios. Entonces, más bien aclaro, el argumento principal son solamente aquellos valores que estén entre, por decirlo así, menos 180 grados y 180 grados, o menos pi o pi radianes. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Observen que aquí menos pi no se considera. Vean qué importante, menos pi no se considera. Entonces, queda por fuera porque coincide con pi que ya está contenido en el otro extremo del intervalo, en la rotación, pues. Entonces, para que tomen en cuenta esas dos definiciones. Muy bien. No sé si puedo pasar, chiquillos, o algún comentario. Muy bien. Entonces, un convenio, nada más para que lo tomen en cuenta, es una buena costumbre usar el argumento principal cuando se usa la forma polar para representar un número complejo. Así, cuando se ha requerido expresar un número complejo en forma polar, se empleará siempre el argumento principal. Entonces, esa es una buena idea para que lo tengan claro. Vamos a ver si hacemos un ejemplo para poder entender todo lo que les he dicho. Muy bien, ejemplo, me voy a dar Z igual a, no sé, 2 más 5i. Vamos a empezar con este ejemplo. Entonces resulta y sucede que yo tengo que este número complejo, si lo graficara, es 2 unidades en la parte real, serían 2 unidades en la parte real y serían 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5 unidades en la parte imaginaria. Resulta y sucede que ahí está graficado el puntito 2 más 5i, o como par ordenado, 2,5. Entonces, chiquillos, yo lo que quiero saber es cuál es su forma polar. ¿Cuál es su forma polar? ¿Ok? Cuando hablamos de polar, resulta que en esto que estoy hablando se le conoce como el polo. Cuando hablamos en estas otras coordenadas, al origen. El polo es el origen, ¿ok? Es el 0, 0, ¿estamos de acuerdo? Nada más que como aquí no es 0, 0, porque estamos hablando en coordenadas rectangulares, sino que estamos hablando en otro sistema, el origen se le conoce como el polo. Entonces, por ahí va el nombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si yo quiero encontrar este número en sus coordenadas polares, primero me va a interesar encontrar el radio. Recuerden que ese radio es lo que se conoce como el módulo de Z. Entonces, chiquillos, ¿cómo encontramos el módulo de Z? ¿Cuál era la idea? ¿Qué se forma aquí? ¿Qué se está formando aquí? Vean la figurita. ¿Qué es esto? Bueno, vean que eso es un triángulo rectángulo. Entonces, resulta que el módulo de Z es solamente es encontrar la hipotenusa de ese triángulo. Ya sabemos que este cateto vale 2 y ya sabemos que este cateto vale 5.
Entonces, ¿quién es el módulo de z? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Observen que este 2 es la parte real y observen que este 5 es la parte imaginaria, lo que está a la parte. Entonces, eso es para dejar de hacer dibujitos más adelante. Entonces, vean que aquí me va a quedar 4 más 25 y esto me da raíz de 29. Entonces, el paso número 1 siempre va a ser encontrar el módulo de z. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Preguntas? Real y imaginario. Muy bien, entonces ya tenemos eso que está ahí. Ahora sí, yo lo que ocupo es encontrar el argumento y estamos pensando en el argumento principal. El argumento principal va a ser este ángulo. Ese es un ángulo que tiene que estar, recuerden que la idea es que el argumento de z debe estar en el intervalo de menos pi a pi. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, estamos ubicados un ángulo de menos 180 grados a 180 grados. ¿Ok? Utilizando como referencia el eje real. Muy bien, entonces, ¿quién es zeta? Entonces, ¿quién es el argumento? El argumento de z, bueno, va a ser zeta. Ahí no hay que sumar pi ni restar pi, que era lo que les decía antes. Resulta que esto, por definición, usando trigonometría, el arco tangente de b sobre a. ¿El arco tangente de quién? Bueno, recuerden que b en este caso vale 5, b es la parte imaginaria, y lo dividen entre la parte real, y eso es arco tangente de 5 medios. Ya eso va a dar un número feo, chiquillos. Eso es feo. Alguien que tenga cálculo y me diga cuánto equivale eso en radianes. ¿Cuánto da arco tangente de 5 medios? Una aproximación. No sé cuánto da eso, 0. Algo. No sé. No sé cuánto da. Alguien que nos quiera dar una aproximación. ¿Cómo me ponen en grados? Calculadora en radianes. ¿Cuánto nos da? ¿Cuántos decimales, profe? Sí, no me, es que cuánto decimal. Póngame en 15. No, mentira. 2 decimales. Ok, me 2 da decimales. 1.19. Sí, 1.19. 1.19. Igual. Excelente, excelente. Muy bien, chiquillos. Entonces, 1.19. Y recuérdense que estos van a ser radianes. Voy a ponerlo aquí entre paréntesis, nada más. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos? Por lo tanto, el punto 2,5 equivale en coordenadas polares, al punto, ojo, y vean la notación, se coloca primero el radio y después el ángulo. Y si me equivoqué era al revés. Entonces, el radio, resulta que el radio era raíz de 29, coma, y el ángulo era arctan de 5 medios. Pueden poner el arctan, lo dejan ahí, o ponen el 1.19. Les doy las dos opciones porque eso eventualmente puede aparecer. Vean que aquí, observen, aquí es A. En la calculadora, profe, en la calculadora me sale que sí es así. Sí. Radio y después un símbolo de ángulo y después el ángulo. Bueno, qué dicha, muchas gracias. Sí, a mí se me enredó. Entonces, excelente. Entonces, si en la calculadora viene así, R, cita, perfecto. Con las calculadoras, que he dicho que me dijo eso, Carlos, ustedes pueden pasar a polares. No me acuerdo, no tengo calculadora aquí a la mano, pero ustedes pueden poner 2,5 y hay una función que permite pasar a polares, pero no me acuerdo la función, era como shift. No les miento. Por cualquier cosa, mejor en Telegram, luego les paso las instrucciones, ¿está bien? Pero la calculadora puede pasar de una vez a estas coordenadas. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas sobre cómo pasar de coordenadas rectangulares a polares? No sé si me entendieron. ¿Dudas, preguntillas? Bueno, cualquier cosa, ahí estamos claros, ¿verdad? Bueno, creo que voy a hacer otro ejemplo. Bueno, aquí viene otro ejemplo. Ahora viene otro ejemplo, chiquillos. No sé si puedo pasar, si alguien está copiando. Uy, ya sonó el arroz, que estamos haciendo arroz aquí en la casa. Mucho arroz que van a ver que queme. Muy bien, si no hay dudas, entonces técnicamente, entonces vamos a buscar. Yo sí tengo una duda. Dígame, señorita. ¿Qué pasa con la I? ¿Desaparece o no la ponemos?
No, ahí, ahí digo yo, la I, no importa, la I nada más una representación, la I lo que te da es una ubicación, te dice que el 5 tiene que estar en el eje Y, y lo que no tenga letra I tiene que estar en el eje real, ¿estamos de acuerdo? Nada más es como para ubicar. Ok. Que entonces la I nunca te haga bulla, ¿verdad? Es un distractor. Entonces no aparece, ni siquiera la usamos, no hace falta. Muy bien. O sea, no se combina polar con Sí, no se combina, no la hace anotación falta. de- Ajá, exactamente. La I es nada más para ubicar. Es para, por ejemplo, si usted hace el dibujo, saber que el 5 está en el eje Y que lo que no está con letra I está en el eje real, en el eje X, ¿verdad? Es nada más para saber ubicar el punto. Eso es todo. Y ya lo demás es puro dibujito. Todo lo saqué a puro dibujito, mejor dicho. Muy bien. ¿Duda, pregunta? Profe, Dígame. ¿qué fue lo que puso al final que dice R, algo? Es que no Ah, le... sí, no se ve, perdón. Sí, es R, cita. Es la letra griega. Ok, Ajá. sí, está bien, gracias. No, pura vida. Yo escribo muy feo, acuérdense. Perfecto. Muy bien. ¿Duda, pregunta? Si no, seguimos. Bueno, vamos a avanzar. Cualquier cosa, me puedo retroceder. Ok, vamos a buscar ¿qué fue lo que puse aquí? Mira, yo aquí se me olvidó borrar esto. Ahora, lo que vamos a hacer, chiquillos, es hacerlo al revés. Al revés es que si yo les doy el número en su forma, ¿cómo se llama? Si yo les doy el número en su forma polar, yo quiero pasar a su forma rectangular. Es decir, quiero encontrar quién es ese valor. Resulta que, recuerden que lo que les dije es que este era el R y este va a ser el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que el radio vale 5 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Y el ángulo es 17 pi medios. 17 pi medios está aquí dibujado. Ahí aparece en el dibujito. Eso quiere decir que yo voy a dar 17 vueltas de pi medios, valga la redundancia. Entonces, si yo empiezo a girar, y a girar, y a girar, resulta que aquí cae el 17 pi medios. Sí, pero resulta que 17 pi medios no es el argumento principal. ¿Por qué? Porque resulta que por definición vimos que 17 pi medios no pertenece al intervalo de menos pi a pi. Y esto nos pone muy tristes. Son muchas vueltas. Entonces, ¿qué es lo que las hacemos? vueltas de la vida. Vueltas de Son muchos giros, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar un ángulo coterminal que se encuentre en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Hay varias formas de hacerlo. Yo no sé qué vieron ustedes en trigonometría, pero una de las formas que podemos hacer, pues, o sea, lo que podemos hacer es que como 17 pi medios no pertenece al intervalo de menos pi a pi, se busca un ángulo coterminal. Se busca un ángulo coterminal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que una opción no es la única. Entonces, hay gente o hay profes que enseñan a pasar a grados, hay profesores que enseñan, por ejemplo, a restar un múltiplo de pi. Hay varias formas de hacerlo. Yo voy a hacerlo de esta manera, no es la única. Entonces, puedo agarrar 17 pi medios, y lo que le hago es que le resto un múltiplo de pi. Le restamos un múltiplo de pi. ¿No era un múltiplo de 2pi? Sí, un múltiplo de 2pi, perdón. Ese valor k yo no lo conozco. Tengo que hacerlo hasta que me dé un bichillo, me tiene que dar un resultado que pertenezca al intervalo de menos pi a pi. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ese valor k ustedes lo pueden hacer con la cálculo. Digamos, le pueden cambiar la k por 1, hacen la resta y verifican cuál funciona. Cambian la k por 2, hacen la resta con la calcu y hasta que encuentren un valor que sí funcione. No sé ahí cuál valor funcionará, chiquillos, ustedes que ya pues tal vez han trabajado esto. Ajá. Este k es un número entero muy importante y lo pueden cambiar por un 2, por un 3, por un 4, no sé, ¿cuál funciona? Ustedes hagan ahí ya aquí viene el dibujo, ¿verdad? Pero esa no es la idea.
Fíjense ahí, pueden hacerlo con ensayo y error. Hay otra opción, pueden dividir eso entre pi medios y listo, ¿verdad? No sé cuál les funcionó, ahí en casita. Si alguno no lo vio de esta manera, la otra opción es convertir esto en grados. Conviertan 17 pi medios en grados. Podemos hacerlo de esa manera por si la tónica es diferente. ¿Cuánto da 17 pi medios en grados, chiquillos? Eso es 17 por 90. Ya les dije la respuesta, 90 grados. Ok, dice el compañero que funciona aquí cambiando la K por 4. Entonces, adivinar. Entonces es 4 y aquí ya nos da el pi medios. Si fuera en grados, chiquillos. Si fuera en grados, ¿cuánto es 17 pi medios en grados? Alguien que lo pase ahí, haga la conversión. 17 por 90. Vamos a ver. Yo soy muy malo con los cálculos. Híjole. 17 por 90 dice que nos da 1530 grados. No, hombre, profe, prefiero hacer lo de restar 2 pi. Sí, claro. Pero como aquí tenemos diferentes tipos de, tengo diferentes tipos de, que es cómo se los enseñaron, entonces estoy probando dos opciones, ¿verdad? Entonces, insisto, como dijo el compañero, algunos lo trabajaron con pi medios, otra gente tal vez le enseñaron, páselo a grados y busque un coterminal. Entonces, hay que restar 360 grados por un número que funcione. Bueno, aquí el que va a funcionar va a ser el 4, ¿ah? Entonces, 1530 grados, le quito 4 por 360, son 1440 grados. Y si a 1530 ustedes le quitan 1440, eso nos va a dar 90 grados. Y al final es lo mismo, nada más que aquí son pi medios y aquí son 90 grados. Vean que esas son dos opciones de encontrar el ángulo coterminal. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? El problema es el ángulo, porque el ángulo tiene que estar entre menos 180 y 180 grados. Entonces, repasando lo que veíamos en cursos pasados o lo vieron en el cole, hay que restar un múltiplo de 360 grados para que nos dé un ángulo entre menos 180 y 180 grados. Ahí que funciona es el 4, eso es ensayo y error, ¿verdad? Pueden hacer también una división exacta. Hay varias formas de hacerlo. Bueno, digámosle que podemos tantearlo de esta manera. Entonces, ¿qué pasa, chiquillos? Resulta y sucede que, volviendo a la explicación, todos estos giros representan, ahí mientras estoy rayando, 17 pi medios, pero un ángulo que coincide es el de pi medios. Entonces, ¿cuál es ese ángulo o cuál es ese número en coordenadas rectangulares? Resulta y sucede que es el punto que está aquí. Es un punto que está separado 5 unidades del polo y que ha hecho un giro de 90 grados. ¿Cuál será ese punto? Aquí, en coordenadas rectangulares. De ahí, no tiene parte real. Es decir, la parte real vale 0. Y tiene 5 unidades en el eje imaginario. Entonces, en coordenadas rectangulares, ese va a ser el punto 0,5. ¿Por qué? Porque solamente se levanta en el eje imaginario, no se está moviendo en el eje real. Y si no se mueve en el eje real y solo tiene el punto que está ubicado en el eje imaginario, quiere decir que vale 0 unidades su parte real y 5 unidades su parte imaginaria. Entonces, ese es el punto 0,5. ¿Todo bien hasta ahí? No sé si me entendieron la explicación. En otras palabras, esto equivale al punto 0,5. Este es el A y este es el B. Es decir, esto es 0 más 5i. Y ahí está. Me pregunta, ¿dónde salió ese 5? Ah, el 5 es el radio. El 5 es el radio. Es que aquí nos dice que ese 5 está aquí. Dice que el radio vale 5 unidades. Y como el ángulo nos dio de pi medios, quiere decir que esta distancia es de 5 unidades en vertical. Entonces, de ahí sale ese 5. Uy, no sé si me entendiste. Ok, creo que sí. Ok, entonces el 5 sale porque son 5 unidades en el eje Y. Y si es vertical, ya ahí sale el 0 más 5i.
Si nos hubiera quedado dobladito, ya hay que hacer Pitágoras, ya hay que hacer Pitágoras al revés, por decirlo así, para poder encontrar ese valor. Ahorita vemos un ejemplo con esa alternativa. Ok. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Cualquier cosa, no se asusten. Estamos pasando de coordenadas polares a rectangulares. Ok, veamos otro ejemplo. Y sí, bueno, antes de ver otro ejemplo, quiero que vean algo muy importante. Quiero que determinen o que aprendan lo siguiente. Resulta y sucede, ¿qué pasa si yo le saco el coseno a este ángulo, chiquillos? Si yo le saco el coseno a este ángulo, ¿quién sería? Si le saco el coseno a este ángulo. Para este triángulo. Ahí no me asuste. Sería A entre R. Bien, A entre R. Pero R, ¿quién era? El módulo de Z, ¿verdad? El módulo de Z. Entonces, eso quiere decir que esto es lo mismo que A entre el módulo de Z. Y si esto lo paso a multiplicar, entonces quiere decir que el módulo de Z por el coseno de Z me da A. Pero ¿quién es A en un número complejo? ¿Cómo se llama ese valor A? ¿Se acuerdan el nombre? ¿Cómo se le llama? Era la parte real. Es la parte real. Entonces, por lo tanto, resulta y sucede que A, que es la parte real de Z, siempre lo vamos a encontrar como el módulo de Z por el coseno del ángulo que me den. ¿Y quién es ese ángulo? El argumento principal de Z. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo voy a dejar en cita para no perder la idea. Chiquillos, ¿qué pasa si sacan el seno de ese ángulo? El seno de este ángulo, ¿quién sería? Según el dibujito. ¿Quién es el seno de ese ángulo? Recuerden que este cateto vale A, acuérdense que este cateto vale B, y esto vale R. Con solo el dibujillo, ¿quién es el seno de ese ángulo? B sobre R. Ajá, es B sobre R. ¿Pero quién era R? Resulta y sucede que R era el módulo de Z. Entonces esto es B entre el módulo de Z. ¿Qué significa eso? Significa que si este lo paso a multiplicar, el módulo de Z por el seno de Z me va a dar B. Entonces, por lo tanto, B, que es la parte imaginaria de Z, es lo mismo que el módulo de Z por el seno de Z. Y estas dos fórmulas van a ser importantes porque nos dicen cómo encontrar la parte real y la parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean que antes, en el ejemplo que yo trabajé, lo hice como muy intuitivo, ¿verdad? Lo hicimos muy intuitivo. Entonces, aquí lo que quiero que vean es que la relación que hay entre B, que es la parte imaginaria, y entre A, que es la parte real, tiene estas dos formulillas, ¿ok? Ahí lo importante es que cita siempre va a ser el argumento. Puede ser que no sea el principal, pero así vamos a encontrar dónde está ese número complejo. Veamos un ejemplo. Ejemplo. ¿Qué pasa si yo les digo, chicos, ¿cómo era que decía el ejercicio anterior? Determine el argumento principal del número complejo que posee coordenadas polares. Bueno, entonces yo les digo aquí, ejemplo, convertir o encontrar en sus coordenadas rectangulares, en sus coordenadas rectangulares, uy, qué feo escribí, encontrar en sus coordenadas rectangulares el punto, bueno, ahí yo, punto. Coordenadas rectangulares son las que son la forma A. A, B. Ajá, A, B. Entonces, el punto que yo les voy a dar va a estar en coordenadas polares. Les voy a dar el radio, ¿okay? Y les voy a dar la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Les doy el punto, es decir, les doy el radio, que es 2, y el ángulo, que es pi tercios. Vamos a hacer un dibujito para que ustedes no se me pierdan dibujando eso. El 2 es el radio y el ángulo es de pi tercios. Chiquillos, ¿qué es un ángulo de pi tercios en grados?
¿Cuánto equivale eso en grados, pi tercios? ¿Alguien no sabe? Bueno, y no me asusten. Recuerden que pi tercios son 60 grados. Entonces, quiere decir que aquí yo tengo 60 grados y este segmento, lo que vale, si yo lo dibujo, en realidad lo extiendo, ¿cuántas? 2 unidades. Entonces, chiquillos, ¿cuál es ese número complejo? ¿Cuánto equivale ese valor de z? Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que nos dicen las fórmulas, es que usted puede encontrar eso utilizando o haciendo un dibujo. Literalmente usted puede completar un triángulo rectángulo. Y lo que usted no conoce es ni el A ni el B. Entonces vean que al final hacer la conversión es un problema de trigonometría, porque yo lo que quiero es encontrar el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí en este dibujo? Bueno, ¿quién va a ser A? Recuerden que A es la parte real. ¿Y cómo se encontraba la parte real? Bueno, si ven el dibujo, la parte real, sencillamente, ahí lo que tienen que hacer es el módulo de z. El módulo de z es el 2 multiplicado por el coseno del cateto, el cateto adyacente. En este caso, bueno, ahí sería por el coseno de 60 grados o el coseno de pi tercios. Observen que el 2 y el pi tercios ya ustedes lo tienen. Chiquillos, ¿cuánto da ahí en la cálculo? ¿Cuánto les da? 2 por coseno de pi tercios. Recuerden que calculador en radianes, porque están usando pi tercios, si meten el valor de pi tercios. Si van a usar 60 grados, entonces dejan la calculadora en grados, hacen 2 por coseno de 60. ¿Cuánto les da ese valorcillo, chiquillos? Coseno de 60. Me dio 1. 1. Muy bien, entonces quiere decir que la vale 1. ¿Quién es B? ¿Quién es la parte imaginaria de Z? Bueno, entonces la parte imaginaria de Z va a ser con el dibujito. En el dibujito va a ser el módulo, que va a ser 2, por el seno del mismo ángulo que estamos usando. Va a ser 2 por seno de pi tercios. ¿Cuánto les da eso, chiquillos? 2 por seno de pi tercios. Vamos a ver, alguien me escribe ahí por el chat. Raíz de 3, dicen que da raíz de 3. Muy bien, da raíz de 3. Entonces, eso quiere decir que si la hipotenusa vale 2 y el ángulo vale pi tercios, quiere decir que la parte real vale 1 y la parte imaginaria, que es este otro cateto, vale raíz de 3 unidades. Por lo tanto, quiere decir que la representación de este número complejo en coordenadas rectangulares va a ser de 1, raíz de 3. Va a ser de 1, raíz de 3. Es decir, lo que tenemos es que el número complejo del que estamos hablando es 1 más raíz de 3 por i, donde la i representa que estamos sobre el eje imaginario. No sé si tienen dudas hasta acá, chiquillos, chiquillas, ¿alguna pregunta? Pura trigonometría. Profe, Sí, dígame. ¿puedo volver a explicar cómo el análisis inicial del ejercicio? Sí, claro, claro. Mira, voy a borrar el dibujito y cualquier cosa, lo que vamos a hacer es hacer de nuevo la explicación. No hay ningún problema. El dibujillo ya me lo tengo. Vean, lo que hacemos es esto. Un ejercicio de este tipo te dice, busque cuáles son las coordenadas rectangulares de ese punto. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Dibújese el eje real, dibújese el plano de Argand. Es decir, pones no eje X ni eje Y, bueno, es la misma idea, te dibujas el eje real y el eje imaginario. Entonces, cuando ya usted se lo dibuja, usted lo que ubica es el ángulo y después ubicas el radio, ¿estamos de acuerdo? Recomendación, pase ese pi tercios a grados. Entonces, usted ahí dibuja y se da cuenta que pi tercios equivale a 60 grados. Estos son radianes, ¿verdad? Entonces, pi tercios equivale a 60 grados. Ahí te puedes ayudar con la cálculo o haciendo alguna regla, eso no importa. Entonces, vos decís, bueno, ya yo sé que aquí hay 60 grados y este segmento, ¿cuánto lo estiro?
lo estiro 2 unidades. Puedes hacerlo ahí en casa con una regla, ¿verdad? 2 centímetros, 2 unidades, 10 centímetros van a ser 2 unidades, no importa. Entonces, ya usted al final de este segmento coloca un punto y le llamas P. Ese punto P es la ubicación de nuestro punto, valga la redundancia, en coordenadas polares. ¿Hasta ahí sí me sigues? Sí. Sí. Muy bien. ¿Qué tienes que hacer? Usted lo que hace ahora es siempre que termina el dibujo, vas a dibujar, valga la redundancia, un triángulo. ¿Ok? Un triángulo rectángulo. Este cateto, el adyacente, se llama A y este cateto opuesto se llama B. Su objetivo es encontrar A y B. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me sigues hasta ahí. Sí, todavía no estoy. Muy bien. Y ahora sí, señorito, ¿cómo encuentra usted A y B usando no estas fórmulas, sino sencillamente trigonometría? No sé si te acordás. ¿Cómo encontrarías A, por ejemplo, con razón trigonométrica? Usted tiene el ángulo, tiene la hipotenusa y tiene A. ¿Qué razón trigonométrica involucra el ángulo? La hipotenusa, Coseno. coseno, muy bien. Entonces usted dice, coseno de 60 grados va a ser 2 sobre A, ¿verdad? Ay, perdón, es al revés. Al revés, ajá. A sobre 2. ¿Y qué harías para despejar la letra A? Pasar a multiplicar el 2. Pasar a multiplicar el 2. Entonces, 2 por coseno de 60 grados, ¿cuánto te da? Ahí lo puedes hacer en la calco. Voy. Ajá. No muy malo. Cada minuto que dilate le quito un punto. Son mentiras. Ajá. 1. 1, muy bien. Mira, y este 1 es el que está aquí. ¡Wow! ¿Verdad? Sí. Es que lo que fue que se me olvidó que, digamos, el par ordenado también podía corresponder como al radio y al ángulo. Eso fue lo que se me olvidó. Sí, Entonces, claro. pero... No. Sí, gracias, Tranquilo. profe. Pura vida. No te explico el del seno de 60, ya lo sacas. Sí, ya todo bien. Ya era como con lo del inicio. Perfecto, muy bien. Excelente, excelente. No, para eso estamos. Chiquillos, ¿alguno otro más? No sé si alguien no quedó con la duda. La idea es que esto les quede clarito, clarito, porque es casi lo que vamos a usar la otra semana. Pasar de coordenadas rectangulares a polares y de polares al revés, ¿verdad? Muy bien. No sé si puedo pasar o alguien está copiando. Muy bien, vamos a pasar y cualquier cosa ahí me interviene. Muy bien, entonces con base en lo anterior y teniendo en cuenta todas estas ideas, resulta y sucede que vamos a definir una nueva función, la función cis, cis de alfa. La función cis de alfa es una función que tiene dominio real y tiene por codominio el conjunto de los números complejos. Cis de alfa representa coseno de alfa más i veces el seno de alfa. Y uno dice, ¿what? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces, lo que quiero que vean y que es muy importante es que todo número en su forma rectangular se puede escribir de nuevo en su forma compleja. Entonces, voy a usar el dibujito para que vean la explicación de fondo. Ok, suponen que aquí, chiquillos, tengo el punto P. Ese punto P es un número complejo, es el punto A más IB. Y observen que yo ocupo encontrar el radio y el ángulo. Y recuerden que esto es A y recuerden que esto es B. Entonces, acuérdense que el coseno de zeta va a ser el adyacente entre la hipotenusa. Y eso significa que R por coseno de zeta equivale a la letra A. Luego observen que seno de zeta es B entre R. Y eso significa que R por sen de zeta equivale a B, que fue lo que ya les expliqué. Por lo tanto, resulta que si un número complejo se escribe de la forma A más IB, resulta que la letra A ya la puedo cambiar por este cuadro. La letra A la puedo cambiar por R por cos de zeta. Y donde viene la letra B, la puedo cambiar por R por sen de zeta. Y aquí multiplico por la letra I. Entonces observen que todo número complejo se puede reescribir en coordenadas polares de esta manera, como R por cos de zeta más R por sen de zeta. Pero la R la puedo sacar a factor común y lo que me queda es R por cos de zeta
más I por sen de zeta, o sen de zeta por I. Entonces, la definición dice, cada vez que usted ve coseno de zeta más sin de zeta, más I sen de zeta, reescríbalo como cis de zeta. Y esto es lo que se le conoce como las coordenadas polares del número complejo, con la función cis, que es la contracción de coseno de zeta más I sen de zeta. No sé si me entendieron esta explicación. Vamos. Profe, el cos de... Porque ahí viene como alfa. Ah, pero es lo mismo. El alfa es... O sea, Ujú. es lo mismo que tener A más BI. Ajá, exactamente. Nada más es una forma de contraer esa información. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a explicarlo con el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, recuerden que yo tenía, ojo, yo tenía que el punto 2 pi tercios. Entonces, acuérdense que antes yo tenía el punto 2 pi tercios. Y este punto 2 pi tercios equivalía en coordenadas polares a 1, raíz de 3. Así era, ¿verdad? Así, 1, raíz de 3. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Resulta que si nuestro valor o nuestro número se escribe como 1 más raíz de 3i, resulta y sucede que yo puedo escribir este número complejo, que es del ejemplo anterior, como, ojo, R, el radio, el módulo, R es el módulo. ¿Cuál era el módulo? 2 por cis del ángulo que estamos utilizando. Entonces, 2 cis de pi tercios. ¿Y 2 quién es? 2 es el radio que estamos utilizando. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo esta definición. 1 más raíz de 3i lo puedo escribir como 2 veces cis de pi tercios. ¿Quién es cis de pi tercios? Coseno de pi tercios más i sen de pi tercios. No sé si me entendieron la idea. En la calculadora como me parece como un símbolo que representa un ángulo. Yo creo que eso vendría a ser como el cis. Ajá, eso tiene que ser seguro. Sí, es que como yo no tengo una aquí a mano, entonces les voy a mentir. Pero sí, ustedes se agarran con esa idea para pasar ese punto. Hagamos un ejemplo chiquitito para que no se me asusten. Vamos a ver si viene otra definición. No. Vamos a pasar al otro lado para hacer un ejemplo con esta información. ¿Está bien? No sé si están copiando, chiquillos, ahí. Vamos a hacer un ejemplo para que agarren esa nueva conversión. Muy bien, voy a pasar. Muy bien, vamos a darnos un ejemplo. Un ejemplo para que agarremos esta definición. Ejemplo, vamos a darnos el número complejo z igual a menos 1 más 2i. ¿Ok? Es el número complejo z más 2i. Entonces el ejercicio es que escriba este número en la forma z igual a r cis de zeta. Es decir, ocupo encontrar el R es el módulo, y ocupo encontrar el zeta, que es el argumento principal. ¿Ok? Entonces, ocupo encontrar el módulo y el ángulo. Ustedes no se asusten, no se tristes, ¿verdad? Dibujamos ese punto, es una recomendación. Vean que es menos 1 en la parte real y 2 unidades en la parte imaginaria. Aquí está nuestro valor Z. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Eje real, eje imaginario. Entonces dibujamos ese puntito. Cuando ya dibujamos el puntito, lo que vamos a hacer ahora es dibujar o ubicarle el ángulo. Ocupo encontrar esto que es el R. Y ocupo encontrar el ángulo, pero primero busquemos el R. ¿Cómo podemos encontrar el R? Recuerden que el R, aquí, esta es el A y esto es el B. Bueno, aquí nuestro B vale 2 y aquí nuestro A vale menos 1. ¿Cómo encontramos entonces el radio, chiquillos? Si ya tenemos los catetos de ese triángulo. ¿Qué se les ocurre? Sí, Pitágoras. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Dice que Pitágoras que el radio al cuadrado, el radio va a ser, el módulo de este número, va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? De A al cuadrado, es decir, de menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Es decir, nos va a quedar 1 más 4 y esto va a ser raíz de 5. Es decir,
el R, el módulo de Z, vale raíz de 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que nuestro Z se escribe como raíz de 5 por cis de zeta. Aún nos falta el ángulo. Estamos muy tristes. Nos falta ese ángulo. Oh, una lagrimita. Muy bien. Paso número 2. Vamos a buscar el argumento principal. Voy a cambiar de color. Ahora ocupamos el argumento principal. Este es el argumento principal. Ocupamos encontrar ese ángulo, chiquillos. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué se recuerdan de trigonometría? ¿Cómo hago yo para acceder a ese ángulo? ¿Cómo encuentro yo el zeta? ¿Cómo encontraríamos el argumento principal? ¿Qué se acuerdan de esos problemas de ese tipo? Con cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2. ¿Qué harían? Bueno, observe que el argumento principal, ¿cómo encuentro ese zeta? Ese zeta yo lo puedo encontrar de esta forma. Yo podría agarrar pi y le resto este ángulo que es el de referencia. Entonces, ese angulillo va a ser pi menos el ángulo de referencia. ¿Todo bien hasta ahí? Muy bien. ¿Cómo encuentro el ángulo de referencia, chiquillos? ¿Cómo encuentro este ángulo que está en color naranja? Bueno, yo les ayudo. Ay, me pasé. Acuérdense que el argumento, esto del arco tangente. Usan el arco tangente de B sobre A. Siempre B sobre A. Vean que lo voy a tomar positivo. Vean que sería 2 sobre 1. Y esto va a ser arco tangente de 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, el argumento principal, ¿verdad? Entonces, en este caso, zeta, vamos a ponerlo en color azul, zeta va a ser pi menos la arcotangente de 2. Y observamos que ese es un ángulo, vea que está en radianes, arcotangente de 2 no es un valor exacto, es un valor bien feo. Entonces, por lo tanto, ¿quién va a ser zeta? Zeta va a ser raíz de 5 por cis de zeta. ¿Pero quién era zeta? Pi menos arcotangente de 2. ¿Ok? No sé cuánto da eso, chiquillos. Alguien que haga ahí en la cálculo pi menos arcotangente de 2 y que me dé 2 decimales. Eso les va a quedar en radianes. ¿Cuánto dará pi menos arcotangente de 2? Una pregunta. Sí, dígame. ¿No sería arcotangente de menos 2? ¿O es que por ser arcotangente no negativo? Ah, no, como yo lo hice así con el dibujo, uno utiliza los valores positivos, porque si usted lo toma negativo, ya estás considerando la rotación en ese ángulo. Entonces, siempre se toma positivo si lo haces trabajando así con ángulos de referencia. Ah, ok, ya, gracias. No se preocupe. Muy bien. No, si usted le pone menos 2, da más bien, da después de 180 grados. Profe, si no me equivoco, Ajá. 2,034. 2,03, así, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Cómo saben que este valor está correcto? Acuérdense, aquí son 0 radianes, aquí son pi medios radianes. Recuerden que pi medios radianes en decimales es 1.73 y aquí están pi radianes y pi radianes es 3,14. Entonces van que dio 2.03. Quiere decir que tiene que estar como por acá el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Esto van a ser 2.03. Entonces, usando decimales, no se van a perder. 0, 1.73 y 3,14. Entonces, 2.03 les da ese valor. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos y chiquillas? Eso es el ejercicio. Vean que no es nada del otro mundo. Raíz de 5, cis, y le ponen el ángulo. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Dudas, preguntas? Esta parte es bonita, lo que pasa es eso, ¿verdad? Hay que recordarse sacar ángulos, toda la cosa. Muy bien, vamos a pasar entonces de página, ¿verdad? Ahí me avisan si estaban haciendo algo. Y vamos a hablar de la forma polar de un número complejo. Ya esto lo trabajamos, entonces no hay nada que hacer. R por cis de zeta es la manera en que vamos a seguir escribiendo los pares ordenados que estén en coordenadas polares.
Y lo que importa acá es que el convenio es que la expresión z igual a r de cita, el argumento cita puede ser representado en grados o en radianes. Aquí le respondo a Carlos que me decía, profe, pero siempre en radianes o en grados. Aquí está el convenio. Siempre que escribimos en esa forma, puedes darlo en grados o en radianes. Y depende del ejercicio que estemos trabajando. Y en el par ordenado, R, cita, para representar las coordenadas polares de un número complejo, el argumento se representará únicamente en radianes. Entonces, vean qué interesante. Si escriben de esta manera, pueden usar grados o radianes, pero si hablan del par ordenado, solo van a usar radianes. ¿Estamos de acuerdo? Vean que es un convenio, ¿verdad? Sencillamente para que todos hablemos el mismo idioma. ¿Ok? No sé si hay dudas acá con este convenio. Muy bien. Entonces, nada más hay para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Esto que está aquí, chiquillos, es el resumen. Es el resumen. Son como unas fórmulas rápidas para sacar el argumento principal, que es el que está o da más trabajo. Entonces, si quieren, se las pueden aprender, pueden aplicar estas fórmulas, o lo pueden hacer con dibujos, como yo lo estaba haciendo, no hay ningún problema. Técnicamente, el argumento principal lo pueden encontrar rápidamente con esas tres fórmulas. Arcotangente de B sobre A, si el A es positivo. Arcotangente de B sobre A más pi, si A es negativo y B es positivo. Y arcotangente de B sobre A menos pi, ¿verdad? Si A es negativo y B es negativo. Entonces son fórmulas rápidas que tienen explicación, ¿verdad? Geométrica, que era lo que yo hacía. Si no se las quieren aprender, lo hacen como lo hice yo, ¿verdad? Hacen un dibujito, buscan el ángulo de referencia, ¿verdad? Lo pueden hacer de esa manera si no se quieren aprender nada. Y si no, pues aplican estas formulillas que están acá. Tal vez ahora podemos aplicarle cizaña al asunto. Ejemplo, nada más, para que queden bien clarito cómo se trabaja esto. Supongan, chiquillos, que yo tengo que Z va a ser entonces, no sé, se me ocurre, va a ser menos 2 más 3i. Hago el dibujito, resulta y sucede que es menos 2 y aquí tenemos el 3. Resulta y sucede que A es negativo y B va a ser positivo. Eso significa que estamos en el segundo cuadrante y tenemos que usar esta fórmula. Entonces, ¿quién es el argumento principal? ¿Quién es este ángulo? El argumento principal, ese ángulo, dice que va a ser arctán de B sobre A más pi. Es lo que dice la fórmula. Entonces va a ser arctán de B. Vean que B ahí vale exactamente 3, es la parte imaginaria. Lo dividen entre la parte real, que es negativa, menos 2, y le suman pi. Y listo. No sé cuánto da. Alguien que haga el cálculo ahí, chiquillos. Arcotangente de 3 menos 3 medios más pi, que es respondiendo al compañero que me dijo que qué pasaba si hay un negativo. Bueno, usamos estas fórmulas. ¿Cuánto les da, chiquillos? Les tiene que dar un decimal, un número que sea menos de 3,14, ¿verdad? Eso es lo que les tiene que suceder. Es un número que tiene que ser mayor que 1,73 y menor que 3,14 si hacen los cálculos. No sé cuánto les da. Help me, help. Voy a usarme la calculadora la próxima vez. ¿Cuánto me les da? Arcotangente de menos 3 medios más pi. Da un número feillo con 2 decimales. 2,16 si no me equivoco. 2,16. Y son radianes, ¿verdad? Muy bien. Excelente, chiquillos. Muy bien. ¿Está correcto el valor? ¿Cómo saben que está correcto? Es un número que es mayor que 1,73, que es pi medios, y es menor que pi, que es 3,14. Entonces, listo. Ahí está el argumento principal. Pueden aplicar estas fórmulas si lo quieren hacer más rápido. No hay ningún problema. ¿Todo claro hasta acá? No sé si quieren otro ejemplo. ¿Alguien quiere decirme un número complejo y le calculamos el argumento? No, ¿quieren ejemplo? Bueno, avancemos entonces.
Entonces, ahí les di la idea. Si alguien quiere tirarme un ejemplo y lo hacemos. Muy bien. Convenio, que no se les olvide, en caso de trabajar en grados, en caso de trabajar el argumento principal del número complejo en grados, lo que se debe es sumar o restar 180 grados cuando el número complejo se encuentra en el segundo o tercer cuadrante respectivamente. Entonces, bueno, técnicamente eso es lo que vamos a hacer en cualquier circunstancia. Muy bien, chiquillos. Considere el número complejo dado en su forma rectangular, determine su forma polar. Muy bien, hagan eso de ejercicio. Ahí en casita, determine su forma polar y me dice que, y viene hasta el dibujo, chiquillos, ya más fácil no puede estar. Entonces hagan eso de ejercicio. Considera el número complejo dado en esa forma, y determine su forma polar. Cuando es su forma polar, quiero que me den Z en la forma R por cis de cita. Quiero que me digan el radio y me digan el argumento. Observen que aquí está el cita. ¿Estamos de acuerdo? Para ayudarles. Muy bien. Entonces ahí los dejo que trabajen un ratito y el primero que me diga lo escribimos. Aquí un montón de correos mandan acá. Vamos a ver. ¿Cómo les fue, chiquillos? Vamos por pasos. Número 1. ¿Cómo sacan el R? Es decir, el módulo de Z. ¿Quién se quiere aventurar? Pitágoras. Pitágoras, muy bien. Aquí hacemos un triangulito rectángulo. Esto vale 2 y esto vale menos 3. Entonces, ¿qué pongo? ¿Qué escribo aquí? La integral de qué. Ay, por vacilar me pasan estas cosas. La integral, que pongo una suma. Esto lo elevo a la 3/4. ¿Qué escribo? Cuéntenme. Ay, hijo de pucha, Aaron ya salió volando con la respuesta. Muy bien. Saquemos esto. Entonces, raíz cuadrada de la parte real, que es 2, más la parte imaginaria, que es menos 3 al cuadrado. Pueden poner el menos 3 o un 3, una barra positiva. Entonces nos va a quedar 4 más 9 y esto queda raíz de 13. ¿Todo bien hasta ahí? Quiere decir que esto vale raíz de 13. Muy bien. Paso número 2. Encontramos el argumento principal. Pueden usar las fórmulas de antes. Muy bien. ¿En qué cuadrante está ubicado eso? Vean que eso está ubicado en el cuarto cuadrante. ¿Cómo encontraron el ángulo, chiquillos? ¿Qué hicieron? ¿Qué se les ocurrió? No sé, alguien que quiera decirme qué hizo. Bueno, repasemos las fórmulas anteriores por si no lo quieren hacer. Bueno, vean que ese ángulo lo podemos encontrar
de varias formas. Ahí nada más ustedes pueden calcular arctan de B sobre A. Vean que B va a ser menos 3 y A vale 2. Vean que sería arcotangente de menos 3 sobre 2. Aquí pueden calcularlo de un solo. Chiquillos, ¿cuánto les da arcotangente de menos 3 sobre 2? ¿Cuánto da eso con algunos decimales? Vamos a ver. ¿Cuánto les dio? Menos 0.98. ¿Ok? Entonces, menos 0.98. Muy bien. Entonces, por lo tanto, ¿quién es Z? Z es la raíz de 13 por cis de menos 0.98. Una de las cosas que es muy importante, y creo que Aarón fue Aarón, no me acuerdo si fue, no sé, no me acuerdo compañero, es que aquí pueden haber colocado otro valor. Lo que pasa es que no podemos usar toda la vuelta, como tal vez enseñaba en trigonometría, porque resulta y sucede que la convención en números complejos es que los ángulos vayan o se encuentran entre menos pi y pi radianes. Es decir, ocupamos que este número, recuerden, ocupamos que el valor que ustedes escriban pertenezca al intervalo de menos pi a pi, era la convención. Es decir, el valor tiene que estar entre menos 3,14 y 3,14. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una opción. Creo que otra opción es raíz de 13 por cis de, ¿cuánto fue que me dijo el compañero? Ahora sí. Ajá, 2.55. 2.55. ¿Ok? Esa sería la opción de ver el ángulo en esta posición. Cualquiera de las dos es válida. Cualquiera de las dos es una posible respuesta, en el sentido de que está en ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que anoten o se den cuenta de las diferencias. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si hay dudas, preguntas. Ah, bueno, 0.98 está malo, porque menos 0.98. Ah, no, sí está bien, no me hagan caso. No me hagan caso, perdón. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Lo extraño es que ambas estén correctas estando en un mismo intervalo. Sí, es que son coterminales, es decir, coinciden. Coterminar el intervalo de pi menos pi a pi. Sí, bueno, eso es la convención, ¿verdad? De menos pi a pi. Eso es lo que decía. Entonces, al menos, esta fue con arcotangente de menos 3 entre 2 de una vez y está en el intervalo. Y el otro es 2.55. Sí, porque también es el otro valor, ¿verdad? Es el otro ángulo aquí en radianes. Y sí, según la convención, no estamos fallando, son dos representaciones diferentes. De hecho, es lo que pasa, ¿verdad? Porque acordate que cuando hablamos de grados tenemos giros diferentes, pero estamos con el mismo Aunque lado. viéndolo así no debería pasarse visualmente. ¿Cómo pasarse? No, está de menos pi. No, suave. ¿Sí? ¿Sí? Con 2.55, ¿no? Pero 2.55 es No sé, menor que 3. pero la curva que usted trazó, el ángulo que usted trazó, Dígame. un ángulo convexo. Profe, que ese otro ángulo que usted hizo es mayor que pi, pues mayor que 3.14, no es 2.55. Es más grande que un ángulo llano. Sí, tienen razón. Entonces, vamos a ponerlo de otra manera. Bueno, no sé dónde salió el 2.55, pero vamos a ponerle que ese está malo. Malo, ¿verdad? Entonces aquí ¿De dónde salió el 2.55? no sé, ahí me lo mandaron por el chat. Entonces, no sé dónde salió. Bueno, pero hagamos algo. Dígame en cuánto da ese ángulo. Para más bien ponerle que este no funciona, el rojo. ¿Cuánto daría ese angulillo? Porque ese sería, bueno, ese está fácil, ese es 2pi. Ese sería 2pi menos ese ángulo de 0.98, ¿verdad? 2pi. 2pi menos 0.98. Entonces, nos va a funcionar en esta idea. Más bien, ese ángulo no funciona porque se pasa de pi. Sí, tienen razón, sí. El otro 2.55, no sé. Bueno, en fin, lo que pasa es que el que está en color rojo no funciona. Entonces, este no funciona. Pero este que está aquí sí, porque sí pertenece al intervalo.
Ok, muy bien. Muchas gracias ahí, chiquillos, por la aclaración. Yo decía algo, hay algo sospechoso. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bueno, avancemos. Yo creo que ya quedó clara la idea. Pueden usar las fórmulas o tener en cuidado ese sentido. Muy bien. Vamos a trabajar. Ya lo que vienen son ejercicios. Son ejercicios sobre el tema, ¿verdad? Para ponerlos en sintonía. Entonces, vamos a trabajar algunos ejercicios varios, de aquí a las 9, ¿verdad? Algunos ejercicios varios que me encontré en el libro. Entonces, para que ustedes digan, bueno, ¿qué nos espera sobre este tema hasta este punto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a trabajar el ejercicio A. Dice que si yo me doy dos números complejos, demuestre que Z por el conjugado de Z es el módulo de Z al cuadrado. Muy bien, vamos a hacer el primero. Entonces voy a decir, sea Z igual a más IB. Chiquillos, ¿quién era el conjugado de Z? Si Z es A más IB, ¿quién era el conjugado? ¿Qué se acuerdan de la clase pasada? A menos IB. Entonces es A menos IB. Aunque normalmente uno pondría BI, pero A menos IB o menos BI. Sí, démosle vuelta. es lo mismo. Es lo mismo, eso conmuta. Muy bien, entonces luego, ¿qué pasa si yo hago Z por el conjugado de Z? Bueno, tengo que hacer A más IB por A menos BI. Tengo que hacer esa multiplicación. Vamos a ver, A por A al cuadrado. A por menos BI, ABI. Luego, IB por A, lo ordeno y me queda ABI. Y I por E por menos BI me va a quedar menos B al cuadrado por I al cuadrado. Observen aquí, chiquillos, que después de hacer esa multiplicación, yo puedo cancelar estos términos y me queda al cuadrado menos B al cuadrado por I al cuadrado. Pero ¿cuánto era I al cuadrado? ¿Cuánto era la unidad imaginaria al cuadrado? Menos 1. Menos 1. Y menos por menos da más. Entonces me queda al cuadrado más B al cuadrado. Vos. Recuerde que, ¿quién era el módulo de Z, chiquillos? ¿Quién era el módulo de Z? Si aquí tenemos que aquí está Z, tenemos que este es A y tenemos que este es B. Recuerden que este es el módulo. ¿Cómo encontramos el R. módulo de Z? ¿Ah? Era raíz de A a la 2 más B a la 2. Ajá, ya la 2 más B la 2. Pero esto, si yo elevo al cuadrado a ambos lados, me da al cuadrado más B al cuadrado, ¿verdad? ¿Y cómo son estas dos cosas? ¿Cómo es la cosa arroba y cómo es la cosa berroba? Son iguales, ¿verdad? La arroba era nada más para identificarlos. Exactamente. Una notación. Exactamente. Entonces, de arroba y de berroba. No conocía berroba. Ah, no, yo me la inventé. Nada más es un identificador mío, personal. Entonces, observen que de la arroba y del berroba está también el cerroba. Entonces, de los dos, yo puedo concluir que Z por el módulo de Z Z por el conjugado de Z es el módulo de Z al cuadrado. Y listo, ya resolvimos ese ejercicio. ¿Sí me entendieron? ¿Dudas, preguntas? Muy bien, el otro no lo voy a hacer, se lo voy a dejar de ejercicio, para que me lo pregunten en consulta. Entonces, ese punto B va a ser de ejercicio, chiquillos. Estamos haciendo ejercicios varios ahora, de números complejos, cosas que nos encontramos por ahí. Muy bien, no sé si puedo pasar, si alguien está copiando, o si alguien tiene una En todo duda. caso, ambos lo representaríamos como con A y con B, o se pueden usar otras letras. Se pueden usar otras letras. Se usa de O sea, las letras de Z serían diferentes a las de W, mejor. Ah, sí, digámosle, si quieren hacer el ejercicio B, voy a ponerle voy a ponerlo aquí, para el ejercicio B, use Z igual a A más IB o BI, bueno, eso no importa, vamos a cambiar el orden. Y para W use otras letras, puede poner, no sé, C más D, ¿verdad? Las letras A, B y C son todas diferentes.
Entonces, empiecen con esa idea para que puedan sacarlo por ejercicio, ¿verdad? Eso lo hacen en la casita. Gracias. El ejercicio B. Ahí les va a quedar algo lindísimo. Digo yo que lindo. Bueno, ahí no sabemos si va a ser lindo. Pero bueno, estos ejercicios son propiedades que pueden utilizar más adelante. Por eso las estamos aquí demostrando. Ok, voy a pasar, chiquillos. Cualquier cosa me dicen si estaban copiando. Muy bien. Veamos este otro ejercicio. Dice que determine el o los números complejos si existen que cumplan las condiciones dadas en cada caso. Entonces, aquí hay que encontrar un número complejo W. Chiquillos, aquí yo no conozco W. W es un número complejo. Le vamos a poner C más DI. ¿Ok? Esa C y esa letra D yo las escojo a conveniencia. Puedo haber puesto letra A o letra B. Eso no importa. Lo que me interesa es quién es W. Es un número complejo que cumple eso. 2W más 3, el módulo me da raíz de 85. Y el argumento de W más I me da menos pi cuartos. ¿Cuál será ese número? Sospechoso. Entonces, resolvamos. Número 1. Vamos a sacar vamos a ver qué es 2W más 3. Dice que esto me tiene que dar raíz de 85. Entonces, yo cambio la W por C más DI. Entonces me queda 2 por C más DI, ojo, C más DI más 3 me tiene que dar raíz de 85. Multiplico 2C más 2DI más 3. El módulo de esto me tiene que dar raíz de 85. Ok, aquí le pongo sí, solo sí. Luego, esto lo agrupo, la parte real más la parte imaginaria. Y ya yo sé que eso me tiene que dar raíz de 85. ¿Ok? Entonces, en un ejercicio de este tipo, sustituyan la W por C más DI o E más FI y agrupen en parte real y en parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice la definición, chiquillos? ¿Qué dice la definición? Recuerden, voy a rayar para que me entiendan. Si yo les digo a ustedes, chiquillos, ¿cuál es el módulo de 2 más 2i? La teoría dice que esto es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Chiquillos, ¿quién es el módulo de 3 más 5i? 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Quién es el módulo de triángulo más círculo i? Sí, triángulo al cuadrado más círculo al cuadrado. ¿Quién es el módulo de e más fi? E al cuadrado más f al cuadrado. ¿Quién es el módulo de entonces 4 más 5i? ¿Quién sería entonces, chiquillos? A ver si me entendieron la idea. ¿Quién sería entonces el módulo de 4 más 5i? 4 cuadrado más 5 cuadrado. Más 5 al cuadrado. Muy bien. Entonces, a través de todos esos ejemplos, ¿quién es el módulo de 2c más 3 más 2di? ¿Quién sería? Si ya sé que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, entonces. Con base en todos los ejemplos que les di. ¿Quién sería entonces? Voy a borrarlos, pero es porque eso es nada más para ejemplificar, para que no les dé miedo cuando saquen el módulo de algo que sea un número complejo. 12 más 3, o sea, no, más bien raíz cuadrada de 12 más 3 a la 2 más 2d a la 2. Entonces, esto se traduce a esto que está acá. En el fondo es Pitágoras, pero la idea es que ustedes se empoderen, ¿verdad? De que siempre que vean un número complejo en valor absoluto, donde ustedes reconozcan la parte real y donde reconozcan la parte imaginaria, recuerden que siempre va a ser esta fórmula. La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es todo lo que hay que hacer con un ejercicio de este tipo. Claro, cuando ustedes hacen eso, observen que al otro lado ya está igualado a raíz de 85. Entonces tienen que establecer esta igualdad, no la tienen que dejar olvidada. Y entonces observen que eso que está ahí es resolver una ecuación que no es lineal. Entonces, tienen que resolver esto. Esto es lo que hay que resolver. Resolver. ¿Y cómo lo resolvemos? Elevando al cuadrado a ambos lados, elevo al cuadrado
al cuadrado a ambos lados. A ambos lados. Entonces, si ustedes se elevan al cuadrado a ambos lados, les va a quedar que 2c más 3 al cuadrado más 2d al cuadrado les va a quedar igualado a 85. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Una pregunta. Sí. En el examen, ¿hasta qué tema abarca? Hasta lo que vimos, hasta lo que vieron antes de Semana Santa. O sea, solamente sería lo de sucesiones y series. Ajá, sucesiones, Hasta series. semana 6. Hasta Sí. semana 6, sí, correcto. Ya esto de esta semana, de hecho, la clase del martes se las debo. Se está procesando todavía. Entonces, pero ya esto no, ya eso es para el examen, el segundo examen, ¿está bien? Entonces, para que no se preocupen, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien, perfecto. Ok, chiquillos, a esta ecuación le vamos a poner arroba, ¿estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ponerle, no sé, una estrella, para acordarme. Esto es una estrella. Entonces, esa ecuación la vamos a llamar estrella. Tenemos dos variables, no la podemos resolver. Bueno, sí, yo puedo despejar la letra D o puedo despejar la letra C, pero como están al cuadrado, entonces la voy a dejar hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Porque tal vez si yo me pongo a resolver el binomio al cuadrado o me pongo a elevar al cuadrado, se me va a complicar más. No voy a tener claridad de lo que tengo que hacer. Entonces, esa ecuación la dejo hasta ahí. Solamente trabajamos esto. Y ya les di como el tip de lo que tienen que hacer con un ejercicio de esta naturaleza. Lo dejamos hasta ahí. Ahora vamos a trabajar el otro ejercicio. Eso que está ahí. Vamos a trabajar ese ejercicio que está ahí. Muy bien. O sea, pero no hemos terminado en realidad. No, digámosle que pausamos porque yo me quedo ahí como me quedo atrapado con eso. Hay dos variables al cuadrado. Entonces, ¿Qué pueda poner? ¿Ah? O sea, pero nosotros sí tendríamos que terminarlo. Sí, no, yo voy a terminarlo. Digámosle, estoy haciendo como la aclaración de que aquí mejor no sigo. No sigo porque se ve complejo. En realidad no es complejo, sino como que está al cuadrado, como que... Decir complejo aquí más bien. Estamos hablando. Sí, aquí es Se ve como... complejo, pero yo veo solo partes reales. Exactamente, es Parte irónico, imaginaria. Bueno, ¿verdad? parte imaginaria será sin el. Exactamente. Muy bien, entonces voy a dejarlo hasta estrellita. Digámosle, lo dejo hasta ahí y ahorita lo retomo. Vamos a trabajar el otro. ¿Qué significa que argumento de W más I sea igual a menos pi cuarto? Entonces, para hacerlo con tranquilidad. Vamos a la otra página. Y tengo que argumento de W más I tiene que dar menos pi cuarto. Muy bien. Entonces, me devuelvo. Dice que argumento de W más I me tiene que dar menos pi cuartos. Entonces, hago lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Sustituyo el W por C más DI. Entonces, esto significa que el argumento de C más DI más I me tiene que dar menos pi cuartos. Eso me tiene que dar menos pi cuartos. Y lo agrupo. Agrupo parte real con parte imaginaria. Agrupo C y saco una I a factor común para que me quede D más 1 por I. Esto me tiene que dar menos pi cuartos. Chiquillos, ¿dónde está ubicado menos pi cuartos? Recomendación, lo que vamos a hacer aquí. ¿En cuál cuadrante está ubicado menos pi cuartos? Ay, no me asusten. Primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. ¿Dónde está el menos pi cuartos? Está ubicado en el cuarto cuadrante. Entonces, quiere decir que aquí está el menos pi cuartos. ¿Por qué nos interesa saber dónde está el menos pi cuartos? Porque el argumento principal tiene tres fórmulas, de acuerdo a lo que vimos. Hay tres fórmulas. Entonces, hay una fórmula para primero y cuarto cuadrante. Hay una fórmula para segundo cuadrante y hay una fórmula para tercer cuadrante. Entonces, recuerden, para cuarto cuadrante, si el ángulo o lo que está después del igual está en el cuarto cuadrante, tienen que recordar que el argumento principal, la fórmula que tiene aquí siempre es arctan de B sobre A. ¿Estamos de acuerdo? Arctan de B sobre A, donde Z es A más IB. Parte real
parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que está acá es importante porque yo me fijo dónde está el ángulo, me doy cuenta que el ángulo está en el cuarto. ¿Funciona tanto para el cuarto como para el primero? Sí, esa funciona para el cuarto y para el primer cuadrante. Entonces, lo que les quiero decir es que aquí ustedes ya saben cuál es la parte real y aquí ya saben cuál es la parte imaginaria. Entonces, lo que viene en el otro paso es una implicación. Vamos, bueno, sigue siendo un sí solo sí, lo podemos trabajar de esa manera. Entonces, lo que viene a continuación es que el argumento siempre lo van a cambiar por arcotangente. Arcotangente de, recuérdense en la fórmula, aquí tiene que ir la parte imaginaria y aquí tiene que ir la parte real y está igualado a menos pi cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya sabemos el resultado. Entonces, arriba es d más 1 y abajo van a colocar c. ¿Estamos de acuerdo? Y solamente colocamos arcotangente porque es la fórmula que tenemos para el cuarto cuadrante. Si el ángulo hubiera estado en el tercer cuadrante, recuerden que le tienen que restar pi, ¿se acuerdan? Venía ahí. Y si el ángulo hubiera estado en el otro cuadrante, en el tercero, le suman más bien pi. ¿Ok? Entonces esa va a ser la diferencia dependiendo de lo que tengan después del igual. No sé si esta parte les quedó clarita, chiquillos. Para un ejercicio similar que les aparezca. Pregunten, no se queden con la duda. Muy bien. Si no hay dudas, entonces, regla de oro, argumento, cámbialo a alguna de las tres fórmulas. Arcotangente menos pi, arcotangente más pi o arcotangente. Y aquí arriba colocan la parte imaginaria, no importa que sean letras, y aquí ponen la parte real. Entonces ahí les queda que arcotangente de más 1 sobre pi es igual a menos pi cuartos. Pero lo que hacemos ahí, chiquillos, es para quitar la arcotangente, aplicamos la tangente a ambos lados. Entonces, tangente de arcotangente de d más 1 sobre c tiene que ser igual a tangente de menos pi cuartos. Y bueno, tangente de arcotangente, como son inversas, bueno, ahí vamos a suponer que son inversas, nos queda d más 1 sobre c es igual a tangente de menos pi cuartos. Chiquillos, ¿cuánto es tangente de menos pi cuartos? ¿Cuánto es la tangente de menos 45 grados? ¿Cuánto les da? Pueden hacerlo en cálculo y en radianes, ¿verdad? ¿Cuánto da tangente de menos pi cuartos? Y vamos a pegar el dibujo. 45 grados, aquí es 1, raíz de 2, y usando triángulos especiales, entonces eso nos da menos 1, tangente de 45, tangente 45, y la tangente es allá, da menos 1, muy bien, da menos 1, recuerden que tangente de 45 grados es socatoa, dijo, no puede ser adyacente, 1 entre menos 1, aquí vale menos raíz de, perdón, aquí es raíz de 2 y aquí es menos 1. Entonces, 1 entre menos 1, entonces tangente de 45 grados da menos 1. Muy bien, entonces quiere decir que esto se cambia por menos 1. Vean que de ahí ya puedo despejar la letra D o la letra C. Me queda que D más 1 es igual a menos C, ¿verdad? Entonces, técnicamente, D más 1 o técnicamente D es lo mismo que menos C menos 1. Yo puedo despejar alguna de las dos letras, la letra D o la letra C. Aquí voy a despejar la letra D. Se despeja alguna de las dos letras. De las dos. Fue una cosa. Dime. A la izquierda donde pusiste tangente de 45 es igual a menos 1, sería en realidad tangente de menos 45, ¿no? Ah, sí, gracias. Es tangente de menos 45. Sí, porque el ángulo lo tengo al revés. Así, ¿verdad? Muchas gracias. Excelente. Entonces, ven, ahí lo que tenemos es que la letra D es igual a menos C menos 1. Siempre les va a pasar esto, chiquillos. Si hay un ejercicio donde viene el argumento lo que nos va a permitir es despejar la letra D o la letra C que le pusimos por nombre a la letra W, que era el número complejo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Le vamos a llamar, no sé, yo le voy a poner corazón. Entonces, sustituir, vamos a cambiar el color. El ejercicio que vamos a trabajar ahora es sustituir el corazón en la estrella. La estrella era la que estaba antes. Entonces, paso número 3.
sustituir el corazón, es decir, el valor de la D, que D es menos C menos 1, en la estrella. ¿Ok? Que era el paso 1, era el paso número 1. Entonces, el paso número 3 va a ser sustituir lo que nos dio este resultado en 2. En el paso 1. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿Preguntas? ¿Dudas? No sé si puedo pasar de página. Y mire, ya terminamos. Pero bueno, hay que terminar el ejercicio. ¿Por qué no dejé otra página? No importa. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir este resultado en esto que está aquí, que era la estrella. Entonces, vamos a usarnos de la otra página que viene para hacer ese despeje. La estrella era 2c más 3 al cuadrado. 2c más 3 al cuadrado. 2c más 3 al cuadrado. Más, ¿cuánto era? 2d al cuadrado me tiene que dar 85. 2d al cuadrado, d al cuadrado me tenía que dar 85. Pero la letra d ya la habíamos despejado. Sabemos que la letra d era menos c menos 1. Entonces aquí me queda menos c menos 1. Y observen que lo que tengo que hacer es resolver una ecuación cuadrática. Entonces aquí ya me quedaría 4c al cuadrado, ok, el primero al cuadrado, 4c al cuadrado, más 2 por 3, 6, por 2, 12c, más 9. Aquí esto sería más, observen que yo puedo sacar un menos a factor común para que me quede c más 1 al cuadrado y esto me tiene que dar 85. 4c al cuadrado más 12c más 9 más 4 por c más 1 al cuadrado me tiene que dar 85. 4c al cuadrado más 12c más 9 más 4 por c al cuadrado más 2c más 1 me tiene que dar 85. Y 4c al cuadrado más 12c más 9 más 4c al cuadrado más 8c más 4 me tiene que dar 85. Entonces, sumo los cuadrados, 8c al cuadrado, 12c más 8c sería más 20c, y luego me queda 9 más 4, me queda más 13, me tiene que dar 85. Y 8c al cuadrado más 20c menos, me tiene que dar 0. Y ahí resolvemos esa cuadrática con la calculadora. No nos compliquemos. Ustedes me dicen cuánto, menos 72. Ajá. Muy bien, chiquillos. ¿Cuánto les da eso? ¿Y qué les da? Dos y menos 9 medios, me parece. 2 y 9. Ok, están los dos valores. Lo metiste en la cálculo y te dio 2i. No, uno de los valores fue 2 y el otro fue menos 9 medios, creo. Ah, ya, y eso los valores menos 9 medios. Muy bien, vamos a apuntarlo por acá. Calculadora, vamos a ponerle cálculo. Muy bien. Ahí, chiquillos, verifiquen. Ahí verifiquen, ¿verdad? Con el compañero, se les dio ese mismo valor. Sí, pero así da eso. Sí, da. Ah, bueno, vamos a ver. Compras internet, aquí está. Muy bien, entonces quiere decir que esos dos valores son viables y son posibles. Una de las cosas, recuerden que W era C más DI. Una observación y que queda aquí en video. Vean que C y D son números reales. Si la cuadrática que les queda les hubiera dado números complejos, terminan el ejercicio y dicen que no hay solución. Porque por definición, el W, al decir que es de la forma C más DI, C y D deben ser números reales. Por lo tanto, si en esta cuadrática el C les hubiera dado complejos, lo eliminan. Y es un posible distractor. Entonces, para que no se les olvide ese detalle. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos entonces es que W tiene dos posibles valores. Puede ser que sea 2 más DI y puede ser que sea
menos 9 medios más DI. ¿Estamos de acuerdo? Es el número complejo que andamos buscando, pero nos falta D. No sabemos quién es D. Bueno, sí, sí sabemos. Recuerden que D era menos C menos 1. Entonces, quiere decir que tenemos dos situaciones. Si C es igual a 2, esto implica que la D va a ser menos 2 menos 1 y esto nos da menos 3. Por lo tanto, quiere decir que un valor aquí va a ser menos 3. Pero si C vale menos 9 medios, si C vale menos 9 medios, quiere decir que D va a ser menos 9 medios menos 1. Y ese resultado nos está dando, vamos a ver, menos 11 medios. Nos da menos 11 medios. Entonces, este otro valor va a ser menos 11 medios. Entonces, por lo tanto, chiquillos, quiere decir que W puede tener dos valores. Por lo tanto, W puede ser 2 menos 3i o W es igual a menos 9 medios menos 11 medios de i. Y esa es la respuesta definitiva para este ejercicio. Muy bien. Al final vean que es una articulación de la teoría de números complejos, de ecuaciones cuadráticas, de la definición de módulo y de argumento principal. Entonces, ese es un ejercicio, por ejemplo, este fijo venía en un examen de los de desarrollo, pero para que lo tomen en cuenta de cuál es el proceso que aquí se interviene. Son esos tres pasos. No sé si hay dudas, chiquillos, si no, con eso ya terminamos la clase de hoy. ¿Algo que quieran ver sobre este ejercicio? Profe, Ajá, dígame. ahí al final, Ajá. el menos 9 medios, como era menos C, no quedaría más 9 medios. Ay, sí, tener razón. Sí, tener razón. Es 9 medios menos 1. Muchas gracias. Entonces ya nos va a quedar 7 medios, ¿verdad? Y nos quedaría 7 medios. Dejamos el arreglo. Muchas gracias. Entonces sería 9 medios, no, menos 9 medios, menos 7 medios. Más 7 medios. Así, ¿verdad, mi estimado? Exacto. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna observación más, chiquillos? Profe, sin embargo, no habría que probar los valores en las dos ecuaciones del inicio, porque había visto que en el folleto, en algunos ejercicios, nos quedan así dos ecuaciones al final, dos casos, pero que cuando uno lo sustituye en las ecuaciones del inicio, alguna ya no funciona o algo así. Ah, bueno, podemos hacer la prueba. Si quiere, hagamos esto. Hagamos la prueba de esta opción y el argumento se lo dejo por escrito, ¿está bien? ¿No? Por cuestión de tiempo. Entonces, hagamos la prueba de y se los hago yo ahorita. No nada más para verificar. Muy bien, entonces 2W más 3 tiene que dar raíz de 85. Revisemos acá. 2W más 3 me tiene que dar raíz de 85. Muy bien, vamos a ponerle aquí prueba. Prueba. Vamos a hacerlo con el primero. Sería 2 por 2 menos 3 más 3. El módulo de eso me tiene que dar raíz de 85. Vamos a ver si es cierto. Eso me va a dar 2 por 2, 4. Sería 4 más 3 sería 7 menos 3i. Me tiene que dar raíz de 85. Vamos a ver si es cierto. 2 por 2, 4. Ah, no. Menos 6i. Ajá, 2 por 2, 4. Más 3 son 7. Ajá, 7 menos 6i. Me tiene que dar raíz de 85. Vamos a ver. 7 al cuadrado más 6 al cuadrado me da raíz de 85, chiquillos. 49 más 36. ¿Cuánto les da? 49 más 36. Vamos a ver. Sí, muy bien. Entonces quiere decir que sí funciona. Perfecto. Vamos con la segunda. 2 por menos 9 medios, 7 medios de i, más 3. Esto me tiene que dar raíz de 85 y hacemos el cálculo. Sería menos 9. Ajá. Sería menos 9 más 3, sería menos 6. Ajá. Y luego sería 14. Sería más 14i. Dice que eso me tiene que dar raíz de 85.
Vamos a revisar. Y sería 36, sería 6 al cuadrado más 14 al cuadrado. Y eso me tiene que dar raíz de 85. Bueno, y parece que no. Entonces, esa la tenemos que descartar. ¿Ok? Revisen, a ver, chiquillos. Estamos haciendo la prueba de que se cumple la primera condición. Que 2W más 3 se me tiene que dar raíz de 85. Y cambié la W por las dos opciones que me dieron. Y la primera no nos funcionó. A menos de que haya metido las patotas. No, suave. Aquí es un 7, chiquillos. Esto es un 7. Aquí es un 7. Y aquí sí funciona. Sí. Esta sí nos va a funcionar. Entonces, miren. Vean que ahí, probando los dos valores, nos quedó 7 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y en la otra 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. Cualquiera de las dos sirve o funciona que da raíz de 85. Entonces, la prueba con el argumento sí funciona. Y ahora yo les paso la respuesta con... este fue con el módulo. Ahora les paso la respuesta con el argumento. Muy bien, entonces, pura vida, chicos. Nos vemos. Que estén muy bien. Y ahorita les paso la otra parte. Gracias, profe. Pura vida. Bueno, Profe. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Chao. Chao. buen día. Gracias, profe. Buen día. Chao. Chao.